Prepárense, queridos espectadores, porque este capítulo de Valle Salvaje viene cargado de sentencias que cambiarán el destino de todos. El obispo ha hablado, y su veredicto caerá sobre la Casa Grande como un rayo que parte el cielo en dos. Lo que verán hoy es la caída de una mujer que durante años se creyó intocable, y el principio de una tormenta que nadie, absolutamente nadie, podrá detener. Todo comienza en el interior de la Casa Grande, envuelto en una penumbra opresiva que parece tragarse la luz de los candelabros. El aire está espeso, cargado de gravedad, como si las propias paredes supieran que están a punto de presenciar algo irreversible. Y en el centro de todo, imponente, implacable, con sus ropas eclesiásticas oscuras y ese crucifijo plateado que brilla como una advertencia, está el obispo Aurelio. Su rostro es de piedra, su mirada es fría, no hay compasión en él, no hay duda, no hay ni el más mínimo temblor de misericordia. Es un hombre que ha venido a juzgar y que juzgará sin piedad. Debo entregar mis actas a los implicados en este escándalo. Pronuncia con una voz solemne que resuena por toda la estancia como el tañido de una campana funeraria. Y entonces, con un gesto lento, deliberado, casi ceremonial, el obispo entrega el pergamino oficial. Ese documento sellado que contiene el destino de Victoria Salcedo, escrito con tinta que ya no se puede borrar. La cámara se posa sobre los rostros de José Luis y de Victoria, y lo que vemos ahí es devastación pura. José Luis, el otrora todopoderoso duque de Valle Salvaje, tiene las facciones desencajadas, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Y Victoria... ¡Ay, Victoria! Su semblante está pálido, sus labios apretados, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no hay una sola palabra afilada en su boca. Porque sabe que este es el final de todo lo que construyó. Y es que hay que entenderlo, queridos espectadores. Todo esto se remonta a aquel momento en el que Dámaso, el esposo que todos creían muerto y enterrado, reapareció con vida en el valle. Ese hombre al que Victoria había dado por perdido para siempre, ese fantasma del pasado, volvió para reclamarla, y con su regreso trajo consigo la más terrible de las verdades, que Victoria, al casarse con la sombra del amor de José Luis, se había convertido en bígama a los ojos de la Iglesia y de la ley. Y ahora, esa verdad envenenada la ha alcanzado por fin. Victoria siente cómo el mundo se le viene encima. Recuerda todos aquellos años de manipulación, de conspiraciones susurradas en los pasillos oscuros de la Casa Grande, todas las veces que creyó tener el control absoluto sobre las vidas de quienes la rodeaban. Y ahora, ese control se le escapa entre los dedos como agua. El obispo Aurelio la mira desde su altura de poder supremo, y en esa mirada no hay salvación posible. «Esto no puede estar pasando», murmura Victoria para sí misma, con la voz apenas audible. «No a mí, no después de todo. Pero está pasando, y no hay súplica ni artimaña que pueda deshacerlo». José Luis, a su lado, no la mira, no puede mirarla, porque una parte de él sabe que él también está atrapado en esta red, que su propio nombre, su propio honor, penden de un hilo tan fino como el que ahora corta la vida de Victoria. El escándalo de la bigamia no solo mancha a la duquesa, salpica a toda la casa, a todo el apellido Gálvez de Aguirre, a todo lo que él ha jurado proteger por encima de cualquier cosa. Y es que, queridos espectadores, hay que detenerse a pensar en la ironía tan cruel de todo esto. Victoria pasó años soñando con ser la señora de Valle Salvaje. Recordemos cómo maniobró, cómo intrigó, cómo esperó pacientemente a que se abriera el camino hacia el corazón y el título de José Luis. Recordemos cómo forzó cada situación, cómo eliminó cada obstáculo, cómo se aferró al poder con uñas y dientes. Y ahora, ese mismo poder que tanto ansiaba se convierte en la soga que le aprieta el cuello. Porque quien vive de las apariencias, tarde o temprano, muere ahogado por ellas. Victoria intenta encontrar en el rostro de José Luis un gesto de apoyo, una brizna de complicidad, cualquier señal de que el hombre por el que lo sacrificó todo la va a defender ahora que más lo necesita. Pero José Luis mantiene la vista fija en el suelo, con la mandíbula apretada, como si cada segundo en esa estancia fuera una tortura. Y en ese silencio, Victoria comprende algo que le hiela la sangre. Está sola. Completamente sola. El hombre por el que arriesgó su alma no va a mover un dedo por ella. «José Luis», susurra Victoria con un hilo de voz, buscando su mirada. «Di algo, haz algo». Pero José Luis no responde.
solo aprieta los puños hasta que los nudillos se le ponen blancos, luchando contra el peso de una situación que lo supera. Porque él sabe que cualquier palabra que pronuncie, cualquier gesto que haga, podría arrastrarlo a él también al fondo del abismo. Y por primera vez en su vida, el orgulloso duque de Valle Salvaje se siente pequeño, indefenso, atrapado. El obispo Aurelio observa la escena con la frialdad de quien ha visto derrumbarse a muchos poderosos. Para él, no hay nobleza que valga ante el juicio de Dios, no hay título que proteja del castigo divino. Y su semblante severo no muestra ni la más leve compasión ante el sufrimiento de Victoria. Y es que, queridos espectadores, para comprender la magnitud de este veredicto, hay que entender el peso que tiene la palabra de un obispo en estos tiempos. En una época donde la Iglesia gobierna las conciencias con mano de hierro, donde una excomunión puede significar la ruina social y el destierro absoluto, la sentencia de Aurelio no es un simple papel. Es una condena que marca a fuego el nombre de Victoria para el resto de sus días. Porque la bigamia no es solo un pecado ante Dios, es un delito que mancha a toda una estirpe, que arrastra por el lodo el honor de una familia entera, que convierte a la mujer más poderosa del valle en una paria despreciada por todos. Y Victoria lo sabe mejor que nadie, porque ella ha vivido toda su vida escalando peldaño a peldaño la escalera del poder, aferrándose a los títulos y a las apariencias como quien se aferra a un clavo ardiendo. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento suyo ha estado calculado para mantener y aumentar su posición. Y ahora, con una sola firma, con un solo sello de cera roja, todo ese castillo de naipes se derrumba ante sus ojos. La estancia parece encogerse alrededor de ella. Los rostros de quienes la rodean, esos rostros que antes la miraban con temor y con respeto, ahora la contemplan con una mezcla de lástima y de secreta satisfacción. Porque Victoria ha sembrado demasiado dolor a lo largo de los años, ha pisoteado a demasiadas personas, ha destruido demasiadas vidas. Y hay quienes, en el fondo de su corazón, sienten que este momento es la justicia que tanto tiempo llevaban esperando. Pero lo que hace que esta escena sea aún más desgarradora, queridos espectadores, es que Victoria no llora, no suplica, no se derrumba en un mar de lágrimas como haría cualquier otra mujer en su situación. No, Victoria permanece erguida, con la barbilla alta, con esa dignidad glacial que la ha caracterizado siempre, porque incluso en su caída, incluso en su hora más oscura, se niega a darle a sus enemigos la satisfacción de verla quebrada. Y esa entereza, esa negativa a rendirse, la hace a la vez odiosa y extrañamente admirable. El obispo Aurelio, ajeno por completo a la tormenta interior que ruge dentro de Victoria, guarda sus documentos con la parsimonia de quien ha cumplido con su deber sagrado. Para él, esto no es personal. Es simplemente la voluntad de Dios manifestándose a través de sus manos. Y con esa certeza inquebrantable, con esa fe que no admite dudas ni matices, se dispone a comunicar las consecuencias de su veredicto. Unas consecuencias que sacudirán no solo a Victoria, sino a toda la Casa Grande hasta sus cimientos más profundos. Y mientras la sentencia del obispo se asienta como plomo sobre la Casa Grande, hay alguien que no piensa quedarse de brazos cruzados. Porque Dámaso, ese hombre de mirada letal y alma retorcida, no ha llegado hasta aquí para dejar que un cura decida el rumbo de sus planes. Con la astucia de una serpiente, se presenta ante Aurelio dispuesto a torcer su voluntad, a comprar su silencio, a forzar una negociación que le convenga. Dámaso entra en la estancia donde se encuentra el obispo con esa calma peligrosa que lo caracteriza, esa serenidad de quien cree que el dinero y la amenaza pueden abrir cualquier puerta. Su voz es suave, casi conciliadora, pero por debajo late el veneno. Ilustrísima, comienza Dámaso con una reverencia que apesta a falsedad. Creo que usted y yo podríamos llegar a un entendimiento. Hay maneras de que este asunto se resuelva sin necesidad de destruir a nadie. Todos tenemos algo que ganar y algo que perder. Pero el obispo Aurelio no es hombre que se deje comprar. Su rostro permanece impasible, sus ojos clavados en Dámaso con una severidad que haría temblar a cualquiera. Ha visto demasiados pecadores intentar sobornar a la iglesia, demasiados hombres poderosos creyendo que la fe se compra y se vende como una mercancía. No sé qué clase de hombre cree usted que soy, responde Aurelio con voz gélida, pero le aseguro que no soy de los que negocian con la verdad. La ley de Dios y la ley de los hombres
Coinciden en este caso, y ninguna de las dos está en venta. Dámaso aprieta la mandíbula. No está acostumbrado a que le digan que no. Ha manipulado a Mercedes, ha manipulado a Victoria, ha tejido intrigas y engaños que han puesto de rodillas a familias enteras. Pero este obispo, este hombre de sotana y crucifijo, se yergue ante él como un muro que no puede derribar. «Comete usted un error», dice Dámaso con voz más dura, dejando caer la máscara de cortesía. «Los errores tienen consecuencias, ilustrísima. Y no siempre son consecuencias que se puedan controlar». «¿Me está amenazando?», pregunta Aurelio sin inmutarse, sin retroceder ni un milímetro. «Le estoy advirtiendo», corrige Dámaso con una sonrisa fría que no llega a sus ojos. El obispo se toma un instante antes de responder, un silencio cargado que hace que el aire de la estancia se vuelva aún más denso. Y cuando habla, lo hace con una serenidad que resulta más aterradora que cualquier grito. «Escúcheme bien, señor. He enterrado a hombres más poderosos que usted. He absuelto y he condenado a nobles que creían que su sangre los ponía por encima de la ley de Dios. Y le aseguro que ninguno de ellos consiguió doblegar mi voluntad. Usted no será la excepción. La bigamia es un pecado grave a los ojos de la Iglesia, y quien lo comete debe pagar por él. Así ha sido siempre, y así seguirá siendo mientras yo lleve este crucifijo sobre el pecho». Dámaso siente cómo la ira le sube por la garganta. No está acostumbrado a esto. Ha doblado a Mercedes con la seducción, ha manipulado a Victoria con el chantaje, ha comprado voluntades con dinero y ha sembrado el caos con mentiras. Pero este obispo es un muro de piedra, una fortaleza que no cede, y esa impotencia lo enfurece hasta lo indecible. «Se arrepentirá de esto», masculla Dámaso entre dientes, con los ojos echando chispas. «Los únicos arrepentimientos que me preocupan son los que se confiesan ante Dios», responde Aurelio sin perder la compostura. «Y sospecho, señor, que usted tiene una lista muy larga de ellos pendientes». Pero de nada le sirve toda su rabia. El obispo no se doblega. Y con una decisión que sorprenderá a todos, con un veredicto que sacudirá los cimientos mismos de Valle Salvaje, Aurelio se mantiene firme en su condena contra Victoria. La suerte de la Salcedo está echada, y ni el mismísimo Dámaso, con toda su astucia y toda su maldad, puede cambiarla. Dámaso abandona la estancia con el rostro descompuesto por la frustración. Ha perdido esta batalla, y él lo sabe. Pero un hombre como Dámaso no se rinde jamás. Si no puede comprar al obispo, buscará otra manera. Si no puede torcer la ley de la Iglesia, buscará otra forma de proteger sus intereses. Porque en el ajedrez macabro que se juega en Valle Salvaje, Dámaso siempre tiene otra pieza escondida, otro movimiento inesperado, otra trampa lista para saltar. ¡Ay, queridos espectadores! ¡Qué momento tan devastador! Porque todos recordamos cómo Victoria manipuló durante años cada hilo de esta historia, cómo movió las piezas a su antojo, cómo destruyó vidas con una sonrisa en los labios. Y ahora, verla acorralada, verla sin escapatoria, es a la vez terrible y extrañamente justo, ¿verdad? Porque la balanza de la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su equilibrio. Pero mientras la sombra de la condena se cierne sobre la casa grande, en la casa pequeña se está fraguando algo mucho más íntimo, mucho más siniestro, mucho más silencioso. Y es que hay crímenes que se cometen a gritos, ante los tribunales y los obispos. Y hay crímenes que se cometen en susurros, en la penumbra de una habitación, con una taza de té como única arma. Todo transcurre en la sala de la casa pequeña, ya entrada la noche. La iluminación es difusa y cálida. Las velas proyectan sombras largas sobre las paredes, y en ese ambiente de aparente serenidad se esconde una tensión que corta el aire. Sobre la mesa, un bule de porcelana blanca, inmaculado, y una xícara que espera. Objetos inocentes, cotidianos, y sin embargo, cargados de un peligro que hiela la sangre. Benigna está de pie, con el uniforme habitual de criada, la touca blanca sobre la cabeza y el avental impecable. Pero su lenguaje corporal la delata. Sus hombros están rígidos, su mirada baja, cargada de culpa. Sus manos, que sostienen la xícara, tiemblan de forma casi imperceptible. Porque Benigna carga sobre sus espaldas un encargo terrible, una orden que su conciencia no deja de gritarle que no debe cumplir. «Benigna, ¿ya está la tisana?», pregunta Matilde desde su asiento, con esa voz suave y confiada de quien no sospecha nada. Benigna traga en seco. «Sí, ya está lista. Ya puede tomársela cuando quiera», responde,
y en su voz hay una excitación que ella intenta disimular, pero que no logra ocultar del todo. Matilde la observa. Está sentada, frágil pero atenta, con su camisola de dormir elegante y recatada. Hay algo en la actitud de Benigna que no le encaja, algo que despierta en ella una punzada de desconfianza. Porque Matilde ha aprendido, después de todo lo que ha vivido en este valle, que la calma a veces esconde tormentas. ¿Está todo bien?, pregunta Matilde con dulzura, pero con un fondo investigador. Sí, todo bien, se apresura a responder Benigna, demasiado rápido, con una sonrisa amarilla que no convence a nadie. Ah, no sé, cómo se ha quedado ahí parada, insiste Matilde, entrecerrando ligeramente los ojos. Benigna busca desesperadamente una excusa. Es que la tisana está todavía muy caliente y no quiero que se queme, dice, y en su tensión se nota que está inventando sobre la marcha. Y aquí es donde el corazón se nos parte, queridos espectadores, porque Matilde, sin saber el peligro que la acecha, se muestra tierna, vulnerable, agradecida. Me va a costar mucho vivir aquí sin sus cuidados, Benigna, le dice, con una emoción sincera que hace que la traición sea aún más dolorosa. Benigna siente cómo esas palabras se le clavan en el alma. No se preocupe, responde conteniéndose, luchando contra la marea de culpa que amenaza con ahogarla. Trataré de beberla tranquilamente para no quemarme, añade Matilde con una sonrisa comprensiva, tomando la xícara con cautela y una mirada inquisitiva que no termina de disiparse. Y en ese instante, la cámara nos muestra un detalle que hiela la sangre. Benigna ajusta algo en el decote de su vestido antes de tomar el té. Sostiene el pires y la xícara con ambas manos y se paraliza durante unos segundos eternos antes de entregar la bebida a Matilde. Esos segundos de duda son el campo de batalla de una conciencia dividida. Y es que hay que recordar lo que está en juego aquí. Porque Victoria, en su crueldad sin límites, le ha ordenado a Benigna que haga que Matilde pierda a su bebé. Ese bebé que Matilde y Atanasio han soñado durante tanto tiempo. Ese hijo que representa la esperanza y la felicidad de una pareja que ha sufrido lo indecible. Y lo más terrible de todo es que Matilde acaba de descubrir que su embarazo es real, verdadero, después de tanto tiempo temiendo que fuera solo una ilusión provocada por los brebajes. La ironía es devastadora. Justo cuando la alegría toca su puerta, la sombra de la muerte se sienta a su mesa disfrazada de tisana. Y aquí conviene recordar, queridos espectadores, todo el tortuoso camino que ha llevado hasta este momento. Porque durante mucho tiempo, Victoria manipuló a Matilde de la manera más retorcida imaginable. Le hizo creer, a través de un bebedizo trucado y de la complicidad de Benigna, que estaba embarazada cuando no lo estaba. Todo era una farsa cruel, un engaño diseñado para jugar con las ilusiones más profundas de una mujer que anhelaba ser madre. Y cuando la verdad parecía imposible, cuando Matilde ya casi se había resignado a que su vientre estaba condenado a la esterilidad, ocurrió el milagro. Un galeno confirmó que el embarazo era auténtico, que la vida, contra todo pronóstico, había echado raíces en ella. La alegría fue inmensa, indescriptible. Y ahora, esa misma vida que tanto costó reconocer, está a punto de ser arrancada de raíz por la mano de la mujer que orquestó todo el engaño desde el principio. Benigna lo sabe. Sabe que ese té no es una tisana cualquiera. Sabe lo que Victoria le ha ordenado poner en él. Y sabe que si Matilde bebe hasta la última gota, el sueño de esa pareja se convertirá en una tragedia irreparable. La culpa la corroe por dentro como un ácido. Porque Benigna no es una asesina. Es una mujer atrapada, una criada sin poder, obligada a obedecer a una señora que la tiene amenazada. Pero incluso los más débiles tienen un límite, un punto en el que la conciencia se rebela contra la orden más monstruosa. Y aquí, queridos espectadores, debemos detenernos a contemplar la figura de Benigna con la compasión que merece. Porque es fácil, muy fácil, señalarla con el dedo y llamarla cómplice, verdugo, mano ejecutora de los planes de Victoria. Pero la verdad honesta, es mucho más compleja y mucho más triste. Benigna es una mujer sencilla, una criada que llegó a este valle buscando ganarse el pan honradamente, y que sin quererlo se vio arrastrada a una telaraña de intrigas de la que ya no sabe cómo escapar. Porque así funciona el poder de Victoria, queridos espectadores. Así atrapa a sus víctimas. Primero un pequeño favor, un secreto compartido, una complicidad aparentemente inocente. Y cuando la persona quiere darse cuenta, ya está hundida hasta el cuello,
Ya es cómplice de cosas terribles. Ya no puede echarse atrás sin arriesgarse a caer ella misma. Victoria conoce a la perfección el arte de convertir a las personas buenas en instrumentos de su maldad, de doblegar voluntades a base de miedo, de chantaje y de amenazas veladas. Y Benigna ha caído en esa trampa, como cayeron tantos antes que ella. Recordemos, queridos espectadores, cómo Victoria hizo exactamente lo mismo con otras almas a lo largo de esta historia, cómo las manipuló, cómo las usó y las desechó cuando ya no le servían. Benigna no es más que la última de una larga lista de peones sacrificados en el tablero de ajedrez de la Salcedo, y lo que hace que su caso sea especialmente doloroso es que ella lo sabe. Sabe que está haciendo algo monstruoso, y esa conciencia, ese conocimiento del mal que se le ordena cometer, la corroe por dentro sin descanso. Miren sus manos temblorosas. Miren cómo sus ojos evitan encontrarse con los de Matilde. Miren cómo cada palabra que pronuncia le cuesta un esfuerzo sobrehumano. Porque Benigna no es una villana disfrutando de su crueldad. Es una mujer torturada, dividida entre el instinto de supervivencia y el clamor de su conciencia. Entre el miedo a Victoria y el horror de convertirse en la asesina de una criatura inocente que aún no ha visto la luz del mundo. Y es precisamente esa lucha interior, esa batalla silenciosa que se libra en el alma de Benigna, lo que convierte esta escena en uno de los momentos más tensos y más humanos de todo Valle Salvaje. Porque no sabemos qué va a decidir, no sabemos de qué lado va a caer la balanza. En cualquier momento, Benigna podría rebelarse, podría arrojar el té al suelo y gritar la verdad, o podría, vencida por el terror, cerrar los ojos y dejar que la tragedia se consume. Y esa incertidumbre, esa duda que nos mantiene con el alma en vilo, es lo que hace que no podamos apartar la mirada de la pantalla, ni por un segundo. Matilde acerca la jícara a sus labios. El vapor le acaricia el rostro, y Benigna contiene la respiración, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sin saber si va a permitir que ocurra lo impensable o si va a tener el valor de impedirlo. ¿Beberá Matilde ese té envenenado, consumando el plan macabro de Victoria de destruir a la familia? ¿O la culpa de Benigna, esa culpa que le carcome las entrañas, la detendrá en el último segundo? La tensión es insoportable, y el destino de una vida inocente pende de un hilo tan fino como el vapor que se eleva de esa jícara. Y mientras Matilde sostiene el té entre sus manos, ajena a la batalla que se libra en el corazón de Benigna, la propia criada se enfrenta a una encrucijada que no la deja dormir, porque el peso de este último encargo es demasiado grande para su alma. Y es entonces cuando Benigna toma una decisión que lo cambiará todo. Atormentada por lo que Victoria le ha pedido, incapaz de seguir viviendo con semejante carga sobre la conciencia, Benigna comunica su decisión de marcharse del valle. No puede quedarse. No puede seguir siendo la mano ejecutora de los designios crueles de la Salcedo. Prefiere huir antes que convertirse en una asesina. Pero Victoria, esa mujer que no conoce la palabra piedad, no va a dejar que Benigna se vaya sin más. Y cuando la criada le comunica su intención de partir, la duquesa despojada la mira desde su fría altura, con esa mirada perforante e impiedosa que hiela el alma. La escena transcurre en la sala de la casa pequeña, donde la luz de las ventanas apenas logra abrirse paso frente a la presencia gélida de Victoria. Ella está sentada de forma erecta, con un vestido oscuro de detalles en vino y joyas pesadas que resaltan su aire de superioridad. Benigna, frente a ella, encoge los hombros, traga en seco y no puede ocultar su franca intimidación. Supongo que, si marcha, es porque ha cumplido con sus obligaciones. ¿Me equivoco?, pronuncia Victoria con una voz fría, amenazadora, compasada, midiendo cada palabra como un cuchillo que se desliza lentamente. Victoria observa a Benigna de arriba a abajo sin mover el cuerpo, solo con el peso de sus ojos. Y Benigna permanece petrificada frente a ella, sintiendo cómo esas palabras encierran una amenaza velada, un chantaje implícito, porque lo que Victoria le está diciendo, sin decirlo directamente, es que su libertad tiene un precio: la vida del bebé de Matilde. Si Benigna quiere marcharse limpia de este asunto, primero debe manchar sus manos con sangre inocente. ¡Qué mujer tan despiadada, queridos espectadores! ¡Qué frialdad tan absoluta! Victoria, incluso caída, incluso condenada por el obispo, incluso despojada de su título de duquesa, sigue tejiendo sus telarañas de maldad. Porque para ella,
El poder no es una cuestión de coronas ni de sentencias. Es una forma de existir, una manera de doblegar voluntades y de imponer su voluntad sobre los débiles. Benigna baja la cabeza ante esa mirada perforante, sintiéndose cada vez más pequeña. Quiere gritarle a Victoria que no piensa hacerlo, que su alma no está en venta, que prefiere marcharse con las manos limpias antes que quedarse con las manos manchadas de sangre. Pero las palabras se le atascan en la garganta, porque Victoria tiene ese don terrible de paralizar a quienes la rodean, de infundir un temor tan profundo que anula la voluntad. Y Benigna, pobre Benigna, se debate entre el miedo y la conciencia, entre la obediencia y la rebeldía. Yo solo quiero irme, señora, logra murmurar Benigna con voz temblorosa. Todos queremos muchas cosas, responde Victoria con una calma glacial. Pero las cosas se ganan, y usted todavía no ha ganado su libertad. La amenaza queda flotando en el aire, envenenándolo todo, y Benigna comprende que Victoria no la dejará escapar tan fácilmente, que su marcha está condicionada al cumplimiento de una orden que su corazón rechaza con todas sus fuerzas. Y en medio de esta tormenta de conciencias enfrentadas, algo aparece que aumenta aún más la angustia. Porque Matilde y Atanasio, esa pareja que solo anhela un futuro tranquilo y una familia, encuentran una nota que los deja helados. Un papel que llega en el momento menos esperado, cargado de un contenido alarmante que hace saltar todas sus alertas. Atanasio, con su casaca de secretario, sostiene la nota entre sus manos y su rostro se ensombrece a medida que lee. Matilde, a su lado, siente cómo el miedo le sube por la garganta, porque saben, en lo más profundo de sus corazones, que su felicidad siempre ha estado amenazada por las fuerzas oscuras que gobiernan este valle. Y ahora, esa amenaza vuelve a asomar la cabeza, dispuesta a arrebatarles lo poco que han logrado construir. El temor de perderlo todo, justo cuando el sueño de ser padres parece hacerse realidad, se cierne sobre ellos como una nube negra. Matilde aprieta la mano de Atanasio, buscando en él la fuerza que a ella le empieza a faltar. Y Atanasio, aunque intenta mostrarse firme, no puede ocultar la preocupación que le atenaza el pecho, porque sabe que en Valle Salvaje la felicidad es siempre efímera y que detrás de cada momento de paz acecha una nueva tragedia. Y es que recordemos, queridos espectadores, todo lo que esta pareja ha tenido que superar para llegar hasta aquí. Recordemos las humillaciones que Matilde ha sufrido a manos de Victoria, las veces que la Salcedo la ha pisoteado, la ha despreciado, ha intentado hacerle la vida imposible. Y recordemos también el largo camino que Atanasio y Matilde han recorrido para encontrarse, para amarse, para atreverse a soñar con un hogar propio. Todo ese esfuerzo, todo ese amor, ahora tiembla ante una simple nota y una taza de té envenenada. La casa pequeña, que debería ser un refugio de tranquilidad, se ha convertido en un campo de batalla silencioso, donde se libra una guerra por la vida de un bebé que aún no ha nacido. Y en ese campo de batalla, Benigna es el soldado que aún no sabe de qué lado va a luchar. Pero dejemos por un momento la casa pequeña y sus intrigas envenenadas, porque en otro rincón de Valle Salvaje se está gestando un enfrentamiento de titanes. Un choque entre dos hombres poderosos, dos voluntades de hierro, dos almas dispuestas a todo, con tal de salirse con la suya. Y este enfrentamiento no se libra con tés ni con notas, se libra con amenazas de muerte pronunciadas cara a cara. La escena transcurre de noche, en un despacho sumido en la penumbra, iluminado apenas por el resplandor de unas velas o de una chimenea que proyecta sombras danzantes sobre las paredes. La atmósfera es de odio puro, de peligro inminente, de una tensión que amenaza con estallar en cualquier momento. Y en el centro de este duelo, dos figuras imponentes. Dámaso, sentado, relajado en apariencia, pero con una mirada letal y desafiante, los cabellos desordenados y las ropas oscuras. Y Hernando, de pie, inclinándose sobre Dámaso para intimidarlo, con el rostro contorsionado de odio y los ojos echando chispas. Hernando ha llegado hasta el límite de su paciencia. Este marqués de mundo, este hombre acostumbrado a mover los hilos del poder desde las sombras, ve en Dámaso una amenaza que debe ser eliminada, porque Dámaso, con su reaparición y sus intrigas, pone en peligro todo lo que Hernando ha planeado, todos los delicados equilibrios que ha tejido para controlar a José Luis y a la Casa Grande. Hernando inclina su cuerpo de forma agresiva hacia Dámaso, casi invadiendo su espacio personal, y le lanza una advertencia cargada de veneno.
Pero Dámaso no retrocede ni un milímetro. Ese es su poder. La absoluta falta de miedo, la certeza de que nada ni nadie puede doblegarlo. No sé cómo decírselo, pero no me asustan sus amenazas, responde Dámaso con un cinismo inquebrantable, una sonrisa fría bailándole en los labios. Y entonces Hernando, con la voz sombría, pausada, brutal, deja caer la más terrible de las promesas. Le aseguro que brindaré sobre su tumba, pronuncia, y cada palabra es una piedra que cae en un pozo sin fondo. Por todos los santos, queridos espectadores. ¡Qué frase tan escalofriante! Hernando no está bromeando, no está exagerando. Está declarando abiertamente su intención de acabar con la vida de Dámaso, de bailar sobre su sepultura, de brindar con champán mientras el cuerpo de su enemigo se pudre bajo tierra. Es una amenaza de muerte en toda regla, pronunciada sin titubeos, sin el menor asomo de duda. Y lo más aterrador de todo es que sabemos que Hernando es capaz de cumplirla. Porque recordemos, queridos espectadores, que ya hubo un intento de acabar con Dámaso y con Victoria. Recordemos aquel asalto a la Calesa, aquel plan orquestado para que los atacantes acabaran con la vida de ambos en un camino solitario. Un plan que fracasó por muy poco, porque Dámaso logró forcejear con sus agresores y salvar tanto su vida como la de Victoria. Pero ese fracaso no ha detenido a los conspiradores. Al contrario, los ha vuelto más decididos, más peligrosos, más dispuestos a terminar el trabajo. Dámaso, por su parte, sabe perfectamente a qué se enfrenta. Sabe que Hernando y José Luis están detrás de aquel asalto, y sin embargo, se mantiene firme, imperturbable, con esa arrogancia temeraria de quien cree que siempre irá un paso por delante de sus enemigos. La guerra soterrada entre estos dos hombres es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, arrastrando a media Casa Grande en su explosión. Y es que conviene recordar, queridos espectadores, cómo llegó Dámaso a convertirse en semejante amenaza. Este hombre reapareció de entre los muertos, literalmente, cuando todos lo daban por difunto. Volvió al valle para reclamar a Victoria, para desenterrar viejos rencores, para exigir aquello que consideraba suyo. Y con su regreso, no solo trajo el escándalo de la bigamia que hoy condena a Victoria, sino también una sed de venganza y de poder que no conoce límites. Ha manipulado a Mercedes aprovechándose de sus sentimientos. Ha presionado a Victoria hasta el borde de la locura. Ha tejido alianzas y traiciones con la frialdad de un maestro del engaño. Y ahora, con José Luis despojado del ducado y con Rafael convertido en el nuevo duque, Dámaso huele la sangre de un imperio que se tambalea. Hernando, por su parte, representa la vieja guardia, el poder de la nobleza que no está dispuesta a dejarse arrebatar sus privilegios por un advenedizo. El marqués ha invertido demasiado en sus planes para el valle como para permitir que Dámaso lo eche todo a perder. Y por eso está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso al asesinato, con tal de eliminar a quien se interpone en su camino. Porque lo que está en juego aquí no es solo el orgullo de dos hombres poderosos, es el control de Valle Salvaje, es la posesión de los secretos más oscuros de José Luis, es la supervivencia misma de un imperio construido sobre mentiras y traiciones. Y en esa guerra no hay reglas, no hay treguas, no hay piedad, solo la voluntad de aplastar al enemigo antes de ser aplastado. Hernando se yergue sobre Dámaso, esperando ver en su rostro un atisbo de temor, una grieta en su armadura de cinismo. Pero no la encuentra. Dámaso le sostiene la mirada con una calma que resulta casi insultante, como diciéndole que puede intentar lo que quiera, que él no piensa doblegarse, y esa firmeza, esa negativa absoluta a mostrar debilidad, enfurece aún más al marqués. ¿Quién ganará esta batalla de voluntades, queridos espectadores? ¿Será Hernando quien cumpla su promesa y brinde sobre la tumba de Dámaso? ¿O será Dámaso quien, con su astucia serpentina, logre desbaratar los planes del marqués y salir victorioso una vez más? La tensión es máxima, y el desenlace de este enfrentamiento marcará el rumbo de todo lo que está por venir. Y es que, queridos espectadores, el enfrentamiento entre Hernando y Dámaso no es solo un choque de dos hombres, es el símbolo de todo lo que está podrido en Valle Salvaje. Dos depredadores midiéndose en la penumbra, dos almas sin escrúpulos disputándose el dominio sobre un imperio que ninguno de los dos construyó, pero que ambos ansían poseer. Y en medio de esa guerra de titanes, ¿quién paga los platos rotos? Los inocentes, los que no tienen voz,
los que solo quieren vivir en paz, mientras los poderosos juegan a ser dioses con las vidas ajenas. Porque esa es la gran tragedia de este valle, queridos espectadores, que las decisiones que se toman en los despachos oscuros, entre susurros y amenazas, terminan afectando a todos. Cada movimiento de Hernando, cada maquinación de Dámaso, envía ondas expansivas que sacuden hasta el último rincón de la casa grande y de la casa pequeña. Los criados, las familias, los enamorados, todos quedan atrapados en el fuego cruzado de esta batalla por el poder que parece no tener fin. Y lo más inquietante de todo es la sangre fría con la que ambos hombres hablan de la muerte. Para Hernando, acabar con la vida de Dámaso no es un crimen, es una simple cuestión de estrategia, un obstáculo que hay que eliminar del camino. Y para Dámaso, las amenazas de muerte no son más que ruido de fondo, palabras que resbalan sobre su coraza de indiferencia. Ninguno de los dos parece comprender, o quizás simplemente no les importa, que están jugando con lo más sagrado que existe, la vida humana. Pensemos en todo lo que ha ocurrido ya en este valle a causa de estas luchas de poder. Pensemos en las tragedias que se han sucedido una tras otra, en las víctimas que han caído a lo largo del camino, en el dolor que se ha sembrado en nombre de la ambición y de la venganza. Y ahora, con este nuevo enfrentamiento, la sombra de una nueva desgracia se cierne sobre todos. Porque cuando dos hombres tan peligrosos como Hernando y Dámaso se declaran la guerra, es imposible que no haya consecuencias devastadoras. Hernando abandona finalmente el despacho, dejando a Dámaso sumido en sus pensamientos. Pero la tensión no se disipa. Al contrario, queda flotando en el aire como el humo de la pólvora tras un disparo. Porque ambos saben que esto no ha terminado, que las palabras que se han cruzado esta noche son solo el preludio de algo mucho más grande, mucho más terrible. La guerra ha sido declarada, las líneas han sido trazadas, y ya no hay marcha atrás posible. Solo queda esperar para ver quién dará el primer golpe, y cuántos inocentes quedarán atrapados en medio de la refriega cuando la tormenta finalmente estalle sobre Valle Salvaje. Pero mientras los poderosos se enfrentan a muerte por el control del valle, en la cocina de la casa pequeña se libra una batalla mucho más humana, mucho más cotidiana, pero no por ello menos dolorosa. Porque el amor, queridos espectadores, también tiene sus guerras, y a veces las heridas que dejan las palabras de un ser amado duelen tanto como las amenazas de un enemigo. Todo comienza cuando Atanasio, apresurado y formal, se acerca a Pepa con una noticia que él considera maravillosa. La escena transcurre en el interior de la casa pequeña, en un ambiente de aparente normalidad que pronto se llenará de confusión. Atanasio, con su casaca de secretario, se aproxima a Pepa a paso rápido, deseoso de transmitirle el recado. Ya te avanzo que vais a poder disponer de la capilla el día, a la hora y bajo las condiciones que queráis, le anuncia con tono práctico, como si le estuviera dando la mejor de las noticias. Pero Pepa se queda completamente perdida. Sus ojos se llenan de confusión, y su expresión es la de quien ha sido tomada por sorpresa. Viste sus ropas de cocinera, con un lenzo en la cabeza, y cruza los brazos mientras intenta entender de qué le está hablando el secretario. Don Atanasio, discúlpeme, pero cuanto más habla, menos le entiendo, le confiesa Pepa, totalmente desconcertada. Atanasio se sorprende ante la ignorancia de la muchacha. No sabes nada, murmura, dándose cuenta de que Pepa no tiene ni idea de lo que está sucediendo. No tenía ni idea, niega Pepa con la cabeza, cada vez más confundida. Y aquí es donde se destapa el problema, queridos espectadores, porque resulta que Francisco, el novio de Pepa, ha estado tomando decisiones sobre la boda sin consultarla, sin contar con ella, sin siquiera informarle. Y cuando Pepa descubre esto, cuando comprende que su prometido ha organizado los detalles de su enlace a sus espaldas, la sangre le hierve. La escena se traslada entonces a la cocina de la casa pequeña, un ambiente iluminado y rústico, donde ahora se respira una atmósfera de pelea de pareja, de frustración y de falta de comunicación. Pepa está irritada, gesticulando, con una mirada firme de reproche. Y Francisco, exasperado, con los brazos abiertos, intenta justificar su actitud, vestido con sus ropas sencillas de trabajo, el chaleco marrón y la camisa blanca. ¿Cómo tomas decisiones de nuestra boda sin contar conmigo?, le reclama Pepa, con la voz cargada de indignación y de dolor. Francisco, frustrado, tratando de defenderse, abre los brazos en un gesto exagerado. ¿Que quiera que nos casemos en la capilla de la casa grande? ¿Por qué no?, replica,
sin entender del todo la magnitud del enfado de su prometida. Pero la molestia de Pepa no es tanto por dónde se celebrará la boda, sino por el hecho de haber sido excluida de una decisión que les concierne a los dos. Es una cuestión de respeto, de comunicación, de tener voz en su propio futuro. Y Francisco, cegado por su entusiasmo, no ha sabido verlo. Si he tomado la decisión, es porque nunca tienes tiempo para discutir dónde ni cuándo nos vamos a casar. Le suelta Francisco finalmente, con un mixto de tristeza e impaciencia, dejando caer los brazos en señal de rendición y lanzando la verdad desnuda y cruda a la cara de Pepa. Y estas palabras, queridos espectadores, encierran una verdad mucho más profunda de lo que parece. Porque la razón por la que Pepa nunca tiene tiempo para hablar de la boda, la razón por la que evita comprometerse con los preparativos, no es simplemente falta de tiempo. Es algo mucho más complicado, mucho más doloroso. Es que en el corazón de Pepa aún late una duda, una sombra, un fantasma que se llama Martín. Porque recordemos, queridos espectadores, que Martín le confesó recientemente a Pepa sus sentimientos. Que ese amor que un día los unió no se ha apagado del todo. Ni en él, ni, quizás, tampoco en ella. Y Francisco, aunque no lo dice abiertamente, sospecha que la falta de entusiasmo de Pepa por la boda tiene mucho que ver con el hijo de Amadeo, con ese joven que volvió al valle removiendo emociones que Pepa creía enterradas. Y para complicar aún más las cosas, Francisco no deja de poner a Martín en una posición incomodísima, pidiéndole que se involucre en los preparativos de la boda, que diga unas palabras en la ceremonia, que participe en la celebración de un enlace que a Martín le rompe el corazón. Es una crueldad involuntaria, una tortura que Francisco inflige a su amigo sin saber, o sin querer saber, el daño que le está haciendo. ¡Qué triángulo tan doloroso, queridos espectadores! Por un lado, Francisco, que ama a Pepa con toda su alma y que solo quiere casarse con ella y ser feliz. Por otro lado, Martín, que también ama a Pepa y que sufre en silencio viendo cómo la mujer de su vida se prepara para casarse con su mejor amigo. Y en medio de los dos, Pepa, dividida, confundida, incapaz de decidir a quién pertenece su corazón. La boda, que debería ser un motivo de alegría, se ha convertido en una bomba de relojería emocional. Cada preparativo, cada decisión, cada mención de la capilla es un recordatorio de la encrucijada en la que se encuentra Pepa. ¿Se atreverá a cancelar todo por unos sentimientos no resueltos? ¿O la presión de Francisco, y quizás el miedo a herir a un hombre bueno, la empujará hasta el altar, aunque su corazón esté en otra parte? Pepa mira a Francisco, y en sus ojos hay una mezcla de cariño y de culpa, porque sabe que Francisco es un buen hombre, que no merece ser engañado, que le ha ofrecido un amor sincero y devoto. Pero también sabe que hay una parte de ella que no puede olvidar a Martín, que se estremece cada vez que lo tiene cerca, que se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y Francisco, por su parte, siente que está luchando contra un enemigo invisible, un enemigo que no puede ver ni tocar, pero cuya sombra se interpone entre él y la mujer que ama. Cada silencio de Pepa, cada evasiva, cada momento de duda, alimenta su temor de que su prometida siga sintiendo algo por Martín. Y ese temor lo devora por dentro, lo empuja a tomar decisiones precipitadas, a intentar acelerar una boda que quizás no debería celebrarse. Y es que recordemos, queridos espectadores, la larga y enredada historia de este triángulo amoroso. Recordemos cómo Pepa y Martín se enamoraron, cómo vivieron momentos de complicidad y de pasión, cómo parecían destinados el uno al otro. Y recordemos también cómo Martín se marchó del valle, dejando un vacío en el corazón de Pepa que Francisco supo llenar con paciencia, con ternura, con un amor sincero y devoto. Pepa creyó que había pasado página, que su futuro estaba junto a Francisco. Pero entonces Martín regresó, volvió al valle removiéndolo todo, despertando emociones dormidas, reabriendo heridas que apenas empezaban a cicatrizar. Y desde ese momento, Pepa vive dividida entre el hombre que le ofrece un futuro estable y el hombre que despierta en ella las emociones más intensas. Y para hacerlo todo aún más doloroso, Amadeo, el padre de Francisco, no deja de observar con preocupación cómo su hijo se aferra a una relación que quizás no sea tan sólida como parece. Amadeo sospecha que Pepa aún siente algo por Martín y teme que su hijo termine con el corazón roto. Pero también sabe que no puede interferir, que el amor es un camino que cada uno debe recorrer por su cuenta. La discusión en la cocina deja a ambos heridos, distantes, con más preguntas que respuestas. Pepa se queda pensativa, desviando la mirada,
mientras Francisco lucha contra la frustración de no poder llegar al corazón de la mujer que ama. Y en el aire queda flotando esa pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Es este amor lo bastante fuerte para sobrevivir a la sombra de Martín? Porque una boda no se construye solo con flores y campanas, queridos espectadores. Se construye con verdad, con confianza, con dos corazones que laten al unísono. Y si uno de esos corazones está dividido, si uno de esos corazones sigue perteneciendo a otro, entonces esa boda está condenada desde antes de celebrarse. Pepa lo sabe. Francisco lo intuye. Y Martín, el gran ausente de esta ecuación, sufre en silencio sabiendo que la mujer que ama está a punto de jurarle amor eterno a otro hombre frente a un altar. ¡Ay, queridos espectadores! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánto drama! ¡Cuánta tensión en este capítulo de Valle Salvaje! Hemos visto a Victoria caer bajo el peso implacable del veredicto del obispo Aurelio, condenada por bigamia, despojada de su poder, acorralada como nunca antes. Hemos visto a Dámaso intentar sobornar a la iglesia sin conseguirlo, estrellándose contra la firmeza inquebrantable de un obispo que no se vende. Hemos temblado ante la tisana envenenada que Benigna, atormentada por la culpa, debe entregar a Matilde por orden de la despiadada Victoria. Ese té que podría acabar con la vida del bebé que Matilde y Atanasio tanto han soñado, justo cuando la felicidad parecía por fin al alcance de sus manos. Y hemos visto a Benigna debatirse entre la obediencia y la conciencia, entre cumplir el encargo macabro o huir del valle para no convertirse en una asesina. Hemos presenciado el enfrentamiento de titanes entre Hernando y Dámaso, esa amenaza de muerte pronunciada sin titubeos. Brindaré sobre su tumba. Una guerra soterrada por el control de Valle Salvaje que puede estallar en cualquier momento y arrastrar a todos en su explosión. Y hemos sufrido con Pepa y Francisco, con esa crisis de pareja que esconde algo mucho más profundo. La sombra de Martín, el amor no resuelto, el triángulo doloroso que amenaza con destruir una boda que debería ser motivo de alegría. Pero díganme, queridos espectadores, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Victoria merece la condena que ha recibido? ¿O creen que su caída es demasiado suave para todo el daño que ha causado a lo largo de los años? Del 0 al 10, ¿qué nota le darían a Victoria por su crueldad sin límites? ¿Y qué me dicen de Benigna? ¿Creen que tendrá el valor de negarse a cumplir el encargo de Victoria y salvar al bebé de Matilde? ¿O sucumbirá a la presión y a las amenazas de la Salcedo? ¿Beberá Matilde ese té envenenado? ¿O alguien la detendrá en el último segundo? ¿Y quién creen que ganará la guerra entre Hernando y Dámaso? ¿Cumplirá Hernando su terrible promesa de brindar sobre la tumba de su enemigo? ¿O será Dámaso quien, con su astucia, logre burlar la muerte una vez más? Y sobre Pepa, Francisco y Martín, ¿qué creen que debería hacer Pepa? ¿Casarse con Francisco, el hombre bueno que le ofrece un amor sincero? ¿O seguir a su corazón hacia Martín, aunque eso signifique romperle el alma a su prometido? ¿Se cancelará esta boda? ¿O llegará Pepa al altar con el corazón dividido? Déjenmelo todo en los comentarios, queridos espectadores. Quiero leer cada una de sus opiniones, cada una de sus teorías, cada una de sus predicciones sobre lo que va a pasar. Y si les ha gustado este resumen, si han sufrido y se han emocionado tanto como yo, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de todo lo que está por venir en Valle Salvaje. Porque créanme cuando les digo que esto es solo el principio. Con Victoria condenada, con la tisana envenenada aún en las manos de Matilde, con la amenaza de muerte pendiendo sobre Dámaso y con el triángulo amoroso de Pepa a punto de estallar, lo mejor o lo más terrible está aún por llegar. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, en Valle Salvaje ningún secreto permanece oculto para siempre.